16 de julio del 2023. Primera lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: como baja la lluvia y la nieve desde el cielo, y no vuelven allá, sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, para que dé semilla al sembrador y el pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que cumplirá mi deseo y llevará a cabo mi encargo. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Señor, danos siempre de tu agua. Tú cuidas de la tierra, la riegas y la enriqueces sin medida. La sequía de Dios va llena de agua, preparas los trigales. Señor, danos siempre de tu agua. Así preparas la tierra, riegas los surcos, igualas los terrones, tu llovizna los deja mullidos, bendices sus brotes. Señor, danos siempre de tu agua. Coronas el año con tus bienes, tus carriles resuman abundancia, resuman los pastos del páramo, y las colinas se orlan de alegría. Señor, danos siempre de tu agua. Las praderas se cubren de rebaños, y los valles se visten de mieses, que aclaman y cantan. Señor, danos siempre de tu agua. Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, considero que los sufrimientos de ahora no se pueden comparar con la gloria que un día se nos manifestará, porque la creación es expectante, está guardando la manifestación de los hijos de Dios. En efecto, la creación fue sometida a la frustración, no por su voluntad, sino por aquel que la sometió, con la esperanza de que la creación misma sería liberada de la esclavitud de la corrupción, para entrar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Porque sabemos hasta hoy, toda la creación está gimiendo y sufre dolores de parto. Y no solo eso, sino que también nosotros, que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos en nuestro interior, aguardando la adopción filial, la redención de nuestro cuerpo. Palabra de Dios. Evangelio. Del Santo Evangelio según San Mateo. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al mar, y acudió a él tanta gente que tuvo que subirse a una barca. Se sentó, y toda la gente se quedó de pie en la orilla. Les habló muchas cosas en parábolas. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, una parte cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra, y como la tierra no era profunda, brotó enseguida. Pero en cuanto salió el sol se abrasó, y por falta de raíz se secó. Otra cayó entre los abrojos, que crecieron y la ahogaron. Otra cayó en tierra buena y dio fruto. Una, 100, otra 60, otra 30. El que tenga oídos que oiga. Se le acercaron los discípulos y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él les contestó: a vosotros han dado a conocer los secretos del reino de los cielos, y a ellos no. Porque al que tiene se le dará y tendrá de sobra, y al que no tiene, le quitará hasta lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque miran sin ver, y escuchan sin oír ni entender. Así se cumple en ellos la profecía de Isaías. Oiréis con los oídos sin entender, miraréis con los ojos sin ver. Porque está embotado el corazón de este pueblo, son duros de oído, han cerrado los ojos, para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse para que yo los cure. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. En verdad les digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Vosotros, pues, oíd lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno, y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que escucha la palabra y la acepta con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante. Y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumbe. Lo sembrado entre abrojos significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas ahogan la palabra y se queda estéril.
Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Ese da fruto y produce 100 o 60 o 30 por uno. Palabra del Señor. Señor, danos siempre de tu agua. Jesús les habló de muchas cosas en parábolas. Hablar en parábolas era muy común en esos tiempos. Muchos rabinos comunicaban sus enseñanzas de esa manera. A Jesús le gustaba emplear dicho estilo utilizando imágenes tomadas de la naturaleza palestina y de actividades laborales del tiempo. Frente a su auditorio siempre tenía en consideración las capacidades de ellos y observaba una actitud de un verdadero maestro. Aun cuando ofrecía temas profundos, empleaba un lenguaje sencillo. Contaba historias ambientadas en la vida de pastores, pescadores, comerciantes, recaudadores de impuestos y sobre todo agricultores, en medio de las cuales había nacido y crecido. La parábola de hoy nos propone, habla de una semilla que cayó en diferentes tipos de suelo. Es una parábola muy importante y de ella dependen las siguientes. ¿Por qué hablaba en parábolas? La respuesta de Jesús a los discípulos a primera vista es oscura. Dice, a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero ellos no. Estas palabras parecen severas, pero en realidad son palabras que expresan arrepentimiento y no palabras de condenación. Jesús compara dos categorías de personas. Por un lado, los discípulos que acogieron a Cristo, porque su corazón era humilde y sencillo, como la tierra fértil en los campos. Por otra parte, estaban los que a pesar de haber visto los mismos signos y haber escuchado las mismas palabras, rechazan a Cristo, porque su corazón estaba prejudicialmente cerrado en la soberbia y el orgullo de la autosuficiencia. En los 4 terrenos descritos por San Mateo están representados uno por uno. El interno de nuestro corazón. Son 4 posibles respuestas a la palabra. En primer lugar, es necesario interiorizar la palabra, rumiarla. Con cuidado de lo contrario, el maligno la secuestra de nuestro corazón. La escucha es superficial, no es escucha real. Es infructuosa como la semilla sembrada junto al camino. Además, es necesario perseverar. Es fácil acoger con alegría la palabra, por un breve tiempo, incluso dejarla fructificar por un momento, como la semilla entre las piedras, actuando así como cristianos de un momento, personas sin raíces profundas, incapaces de afrontar la prueba del tiempo y las tribulaciones. Por otra parte, también es necesario luchar contra los ídolos mundanos seductores, particularmente el de la acumulación de riquezas. De lo contrario, la palabra será sofocada, como la semilla fue sofocada por los espinos y no llegó a dar fruto de una fe madura. Al final, describe Jesús la semilla sembrada en buena tierra, es el que oye la palabra y la entiende. Este da fruto y produce 173 veces uno. En Palestina, del tiempo de Jesús, se acostumbraba a sembrar de manera en que el agricultor esparcía la semilla abundante por todas partes, una forma que sin duda ahora nos sorprende. Ese extraño modo de echar la semilla es un detalle que inmediatamente nos llama la atención. Para nosotros es desperdiciar la semilla, que se esparce en terrenos impropios. El campesino no comenzaba preparado el terreno, arar, escardar, arrancar los espinos y abrojos, quitar las piedras para poder sembrar. Sembraba y después pasaba el arado. Entendemos ahora por qué parte de la semilla caía entre piedras, en medio de las hierbas, entre las espinas o sobre las pequeñas veredas. Quien observa al sembrador de la parábola puede pensar que ha trabajado en vano, que desperdició semilla y energías. Es difícil creer que en un campo en este estado pueda crecer algo. No es así. Después de la siembra, cuando pasa el arado, las veredas desaparecen, espinos y hierbas son arrancadas, las piedras son removidas y el campo
que parecía improductivo, después de un corto tiempo, se cubre primero de tallos de trigo, luego de hermosas espigas repletas de granos. Un verdadero milagro. Jesús cuenta esta parábola en un momento difícil de su vida. En Nazaret lo habían expulsado, en Cafarnaúm le tomaron por fuera de sí, los fariseos quieren matarlo, algunos discípulos lo abandonan. El profeta Isaías presenta palabras tan hermosas y brillantes que podríamos compararlas con una prometedora mañana primaveral. Isaías afirma la importancia del poder de la palabra y elude a que vendrá en medio del mundo como palabra de Dios, hecho uno de nosotros en todo, excepto en el pecado. El escritor sagrado y subraya la eficacia de la palabra, utilizando imágenes muy significativas, la lluvia y la nieve, elementos dadores de vida. En la primera parte de la carta a los Romanos está dedicada a la exposición del Evangelio de Pablo. En el capítulo de hoy trata del tema del espíritu que anima la existencia cristiana. Los cristianos ya no tienen bajo el dominio de la carne, sino en el del espíritu, fuerza divina que actúa en la historia humana.